A ver, jovencitos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, señorita Lady Padilla, Jocelyn. Buenas tardes. Buenas tardes con todos, chicos. Vamos a iniciar la clase. Bien, estamos acá ya en el aula virtual, chicos. Bien. A ver, señorita Lady, ¿se me escucha? ¿Se me puede ver en la cámara? ¿Se ve también la diapositiva? ¿Todo está ok? Sí. Confirmar también jóvenes. A ver, ¿quiénes nos saludan acá? Camila, buenas tardes. Camila, Jocelyn, Sharon, Ruth. Gracias, Camila. Sharon, muy bien, chévere. Gracias, Lady. Muy bien, Ruth también. Eduardo, buenas tardes. Bueno, buenas tardes con todos, jovencitos. Vamos entonces a iniciar la clase. Bueno, hoy nos encontramos, chicos, a ver, ya en la semana 25 y vamos a hablar sobre la filosofía en el Perú. Bien, nosotros hasta la clase anterior hemos hablado de la filosofía que tiene su origen en Grecia, luego pasó a Roma, a Francia, Alemania, Inglaterra, ¿no? Estados Unidos, a Canadá. Bueno, bueno, hoy vamos a comenzar a hablar de la filosofía en nuestro país, ¿no? Porque nosotros también en el Perú pues hacemos filosofía, ¿no? También hay filósofos como el que habla y otros colegas, quienes se dedican pues a la enseñanza de la filosofía, a escribir sobre temas filosóficos, ¿no? A discutir sobre temas de filosofía y ciencias, ¿no? Y todos los temas que hemos abordado durante esta semana de clase, chicos. Bien, ahora, esta historia, pues, jovencitos, se remonta a pues, al siglo XVI en el Perú, ¿no? Porque ustedes saben, chicos, que los españoles, cuando llegaron al Perú, no solamente trajeron caballos, armas, cañones, barcos, sino también trajeron su ideología, ¿no? También trajeron su forma de pensar, claro, ¿no? Trajeron su lenguaje, ¿no? Por ejemplo, el lenguaje que estoy usando es un lenguaje que fue introducido por los españoles, ¿no? El castellano. Porque ya había lenguajes autóctonos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué lenguaje usaban en el antiguo Perú? A ver, chicos, lenguajes que todavía sobreviven a pesar de que, más bien, muchos gobiernos han impulsado, más bien, que ya tienen que desaparecer, que ya tienen que ser ya olvidados, ¿no? ¿Cuáles son los lenguajes nativos? A ver, jovencitos, me lo puedes escribir a través del chat para saber que tienes conocimiento sobre el tema. A ver. Ajá, está aperturado también el audio. También te puedes comunicar por el audio, chicos. El quechua, el aymara, por ejemplo, ¿no? El shipibo, el conibo, etcétera. Muy bien, chicos. Claro, ¿no? Entonces, los españoles traen su lenguaje, claro, ¿no? Y buscan, pues, implantarlo en el Perú. Y de alguna manera obtuvieron éxito porque muchos peruanos hablamos castellano, ¿no? Claro. Bien, pero también impusieron su religión, ¿no? Claro, la religión católica, ¿no? Que fue trasplantada al país. Bien, por eso que muchas personas son católicas, son cristianas. La religión católica y protestante son religiones importadas de Europa. Bien, pero también trajeron su filosofía, ¿no? Bien, claro, ¿no? Esa filosofía que ya se estaba desarrollando en Europa de hace muchos siglos, que se inició en los griegos, como Platón, Aristóteles, las ideas de San Agustín, de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Fueron también introducidas en el Perú. Claro, fueron introducidas a través de su modelo, de su sistema educativo, porque ellos también implantaron un sistema educativo similar a la que había en España. Claro, ¿no? Por ejemplo, jovencitos, ¿cuál es la primera universidad fundada en el Perú? Considerada como la decana de América, verso. Claro, que fue fundado un 15 de mayo de 1500, a ver, el siglo XVI, ¿no? Me dicen, a ver, chicos, a ver, jovencitos, San Marcos, San muy Marcos, bien, profe. muy bien, su próxima casa de estudios, claro que sí, chicos. Porque ustedes, igual que el que habla, pues van a ser sanmarquinos. Muy bien.
Ok, entonces es en San Marcos, que usted sabe que se instaló pues en el convento de Santo Domingo, ¿no? Si ustedes van a este convento, que te sugiero pues que, claro, con las medidas de seguridad puedas asistir, porque ya está viendo atención. Yo fui hace algunos días, ¿no? Al convento de Santo Domingo, convento de Santo Domingo, ¿ves? Que está pues en el centro de Lima, Santo Domingo, jovencitos. Eh, pues es ahí donde se instala San Marcos, ¿no? San Marcos está auspiciado pues por una orden religiosa, ¿no? La orden de los dominicos. Cuando visité este convento, pues hace algunas semanas, conversando con la guía, pues me decía que efectivamente es aquí donde se instalaron las primeras aulas de San Marcos. Bueno, ¿qué cantidad de alumnos? Le pregunté. Me decían, bueno, habrán sido a lo mucho unos 20 o 30. Claro, o sea, comenzaron con pocas aulas también. Claro, bueno, ¿y qué se enseñaba? Se enseñaba derecho, teología, se enseñaba filosofía también, claro, ¿no? Aunque la filosofía era parte de los estudios teológicos, claro, porque toda persona que quería ser sacerdote, quería ser obispo, arzobispo, tenía que tener conocimientos filosóficos. Oye, jovencitos, es así como se va introduciendo poco a poco en este proceso histórico, pues, el pensamiento filosófico en el Perú, y este se inicia en el siglo XVI, chicos, ya, el siglo XVI. Bueno, y es hegemónico hasta el siglo XVIII. Eso no significa que ya no se haya filosofía llamada escolástica, que es una filosofía católica. Siguen enseñándose en muchos centros educativos católicos esta filosofía. Por ejemplo, ¿qué universidades católicas hay en el Perú? A ver, que usted conozca, chicos. A ver, ustedes qué conocen, ¿qué universidades? San Marcos ya no es una universidad católica de hace varias décadas. Claro, pero ¿qué universidades hay católicas? A ver, chicos, donde a los jovencitos, cuando entran a sus casas de estudios, les enseñan sobre teología, sobre la Biblia, ¿no? Sobre temas católicos, cristianos. A ver, ¿qué universidades hay, jovencitos, que ustedes conozcan? Tenemos la Universidad Femenina, muy bien, claro que sí. La Universidad Católica, obviamente, eso no, la PUC, por eso se llama Pontificia Universidad Católica del Perú. Efectivamente, ¿no? Son algunas universidades católicas, ¿no? Claro, chicos. Muy bien. Bueno, pero ya a partir del siglo, a ver, ¿qué más nos dicen por acá? En la PUC, sí, efectivamente, Camila. La USAT de la universidad. A ver, ¿puedes decir completo cuál es, Gianluca? USAT, no recuerdo las siglas a qué hace referencia. Bueno, el tema está, jovencitos, es que esta época de la escolástica entonces dura hasta el siglo XVIII, y ya luego hallamos otro periodo que también vamos a conocer en esta clase, que es la que se inicia a finales del siglo XVIII y abarca hasta el siglo XIX, que es la época de la llamada Ilustración. Claro, va a haber una época en el Perú, pues jovencitos, que va a haber un dominio, ¿no? Del pensamiento ilustrados. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué significa ser ilustrado? Por ejemplo, ilustrado es una persona como usted o como yo también, que tiene conocimientos generales en matemáticas, en ciencias naturales, en física, química, biología, en ciencias sociales, en historia, en sociología, ¿no? En lenguaje y también en filosofía. Eso es un hombre ilustrado. Entonces el pensamiento ilustrado se va a introducir en el Perú a finales del siglo XVIII y va a abarcar hasta el siglo XIX. Bien, pero también vamos a ver una tercera etapa en esta clase, que es el llamado periodo romántico. Claro, ¿no? A ver, ¿y cuál es la característica de un hombre romántico, una mujer romántica? Ah, muy bien, Gianluca, la Universidad Santo Domingo de Torino. Santo Domingo de Torino. Ajá, muy bien. Ok, claro. También hay la Pontificia Universidad de Teología, ¿no? Que está en Pueblo Libre, cerca de mi casa, yo vivo cerca de Pueblo Libre, que está en la Avenida La Marina, ¿no? Muy bien.
Ahora, a ver, pero estamos hablando de los románticos. Estamos realmente conociendo un panorama. A ver, ¿cómo es un hombre o una mujer romántica? A ver, ¿qué dicen acá, chicos? Son idealistas, ¿sí o no? Claro, ¿no? Por ejemplo, un joven romántico promete a la novia que van a ser felices para siempre, ¿sí o no? Imagínate eso. Claro, ¿no? Que van a tener un hogar muy hermoso, con hijos muy bien educados, que van a tener pues una economía para poder vivir de manera cómoda, para poder viajar de vacaciones. ¿Qué dicen las chicas? Esas promesas que de repente hacen muchos varones a sus novias, ¿serán necesariamente ciertos? ¿Será cumplido? Dicen, a ver, las chicas, a ver, de repente las chicas, no siempre, depende, eso no dice, claro, depende, ¿no? Depende de quién. Ajá, muy bien, chicos, muy bien, chicas. Muy bien, pero entonces nosotros hemos tenido un periodo romántico, un periodo de promesas. Los políticos nos han hecho muchas promesas, ¿sí o no? Vamos a ver, chicos, qué promesas fueron las que nos hicieron en el siglo XIX. Claro. Bien, pero no podemos hacer filosofía sin lecturas, ¿sí? Bien. Así que vamos a comenzar a leer, a ver qué jovencito se apunta para las lecturas. Por favor, me escriben en el chat para llamarlos en su momento para hacer las lecturas. A ver, estoy esperando, chicos. A ver, Gianluca, muy bien, joven Gianluca. Excelente. Muy bien, ¿quién más desea participar? A ver acá, Mauricio, chévere Mauricio. Muy bien, excelente. A ver, bien, mientras se están animando más jóvenes, entonces vamos a comenzar con Gianluca. A ver, Gianluca, por favor, nos lees el texto en la parte inferior. Claro, profe. En el Perú la filosofía existe desde hace varias centurias. Nuestros filósofos han pensado las cosas tomando nota principalmente de los problemas que tenían al frente y no tanto de los debates que se daban en el mundo. Esto se hace hasta hoy, con destreza filosófica o quizás sin tanta. Siempre se han presentado propuestas, interpretaciones y salidas, muchas veces originales y relevantes a los problemas que se presentaron. Castro Augusto, la filosofía entre nosotros. Ya, muy bien. A ver, entonces, a ver, he visto que hay más jovencitos que se han apuntado. Sharon Ruth también lo vamos a llamar, no se preocupen, señoritas. A ver, este texto, muy bien leído por Gianluca, hace alusión a lo siguiente, ¿no? Claro, la filosofía existe en el Perú desde hace varias centurias. Realmente son casi 500 años, bien, desde que podemos hablar de que se enseña filosofía en el Perú. Es uno de los saberes más antiguos que hay. Bien. Ahora, nuestros filósofos sobre qué han pensado, ¿no? Sobre una diversidad de problemas que han habido en las diversas etapas de la historia del Perú. Bien. Claro, ¿no? En la etapa escolástica hubo ciertos problemas que vamos a abordarlo, igual en la época ilustrada y también en la época romántica. Actualmente hay un problema también muy grave. ¿Cuál es el problema mayor que tenemos a ver en el Perú, chicos? De las cuales hay que buscar solucionarlo lo más pronto posible para que se vaya activando la economía, la educación, ¿no? El día de hoy, por ejemplo, se están vacunando muchos profesores para que se pueda activar la educación, ¿no? Primaria y secundaria. Bien, ¿cuál es uno de los grandes problemas que estamos teniendo? Pues, jovencitos, es el tema de la pandemia. Claro, la pandemia. Bien. Así que, a ver, jovencitos, si desean participar también ustedes, hay un Congreso Nacional de Filosofía, creo que es gratuito, no recuerdo muy bien, 2021, donde el que habla con otros filósofos vamos a exponer temas vinculados con la pandemia, por ejemplo, ¿no? Temas éticos, científicos, sobre valores, etcétera. Bien, he puesto estos datos porque para hacerle mención que los filósofos siempre han estado activos, bien, sobre los grandes problemas que han habido pues en nuestro país. Y actualmente uno de los problemas más fuertes es el de la pandemia, que también ha sido objeto de reflexión, de análisis, ¿no? Por una diversidad de filósofos de diversas universidades. Muy bien,
¿Qué es lo que se ha buscado? Como dice el texto, ha habido propuestas, ha habido interpretaciones también, ¿no? De acuerdo a la posición del filósofo y también posibles salidas, a veces originales o a veces también copiando formas de pensamiento extranjeros. Muy bien, chicos. Así es, la política también es. Muy bien, Camila. Muy bien. Camila, ¿te habías apuntado, creo, a la participación de las lecturas? Por favor, confírmame. Ya, bueno, entonces vamos, jovencitos, a comenzar ya a desarrollar. Ya. Bien, vamos a desarrollar entonces ya la primera etapa, que es la etapa de la escolástica, ¿no? Ya saben por qué se le llama escolástica, porque viene de escola o escuelas, ¿no? En la época en las cuales aparecen las universidades, ¿no? Se fundan universidades en Lima, como San Marcos, o también en Cusco, en Ayacucho, bien, en Arequipa y en otras ciudades del país. Ya hemos comentado que se importa el modelo educativo, pues, español, y se implanta en el Perú. Por ejemplo, San Marcos funcionaba bajo el modelo educativo de la Universidad de Salamanca, una de las más antiguas de España. Muy bien, claro. Bueno, vamos a leer entonces, sigamos con nuestras lecturas. Mauricio, ¿nos apoyas en este momento, en esta segunda lectura? Ya, profe. La introducción del poder español en el Perú trajo consigo el trasplante de nuevas ideas que, como consecuencias de las urgencias prácticas de la colonización, arraigaron rápidamente y sirvieron de base doctrinaria a la tarea de dominación política y económica. Junto con otros elementos de la cultura occidental, los españoles introdujeron sus instituciones de enseñanza y establecieron un sistema educativo que estaba calcado sobre los moldes académicos dominantes en España. Todo el sistema se enderezaba a forjar en los vasallos de ultramar una conciencia absolutista y teocrática, condicionada por la aceptación de la idea una jerarquía social y política rígida. Muy bien, gracias Mauricio. Eso es un texto de Salazar Bondi. Salazar Bondo, uno de los grandes filósofos que hubo en el Perú en el siglo XX. ¿No? Muy bien. ¿Qué nos dice Salazar Bondi sobre esta época, ¿no? Que él también ha estudiado, ¿no? Y hizo una diversidad de textos. Dice que cuando se introduce el poder español en el Perú, trajo consigo un trasplante de ideas. Hemos dicho ya que se implanta, por ejemplo, el lenguaje castellano, en la religión católica y la filosofía que estaba de moda en Europa, que es la filosofía escolástica. Pero tenía un objetivo esto, ¿no? Claro, ¿cuál es el objetivo en ese proceso de colonización? Pues que se arraigue rápidamente, ¿no? Y que sirva como base a la dominación política y económica. Claro, ¿no? Claro, lo que se formaba en las personas que asistían a estos centros de estudios, ¿no? San Marcos y otras universidades y también colegios, instituciones educativas, que se forme una conciencia de que hay un solo Dios, hay un solo rey, que es el rey Carlos V de España, ¿no? El emperador Carlos V, que hay pues un solo poder político, que es el poder español, y que está justificado que nos hayan conquistado e invadido. Porque según ellos, así Dios lo ha querido solo. Claro, ¿no? Entonces, esas ideas querían pues imponerse en la conciencia de los vasallos, ¿no? Pues peruanos y también chilenos, argentinos y colombianos porque este modelo educativo pues se impuso en toda Hispanoamérica. ¿Qué más nos dice este texto? Hay otros elementos de la cultura occidental. Los españoles introdujeron instituciones de enseñanza. Ya hemos comentado eso, un sistema educativo calcado de modelos académicos dominantes en España. Hemos comentado también que se trae, por ejemplo, en San Marcos, el modelo de la Universidad de Salamanca. Todo el sistema se enderezaba para formar en los vasallos de ultramar la conciencia absolutista, ¿no? Claro, que está bien que haya monarquía absoluta, que hay un solo Dios, claro, y aceptar que hay una jerarquía también social.
y política establecida, ¿sí o no? Claro, los europeos son los que mandan, son los blancos, los castellanos, bien, y los indígenas estamos para ser subyugados, para estar subordinados, para ser siervos o vasallos de los europeos. Entonces, esta forma de pensamiento es la que se va introduciendo en el Perú, ¿no? Durante toda la colonia, ¿sí? Bien. Pues lo que podemos decir es que acá donde se va a introducir lo que es la discriminación, ¿no? La exclusión, entonces, de los pueblos indígenas o aborígenes. Bien, chicos, continuamos entonces. A ver. Bueno, entonces, nuestro periodo escolástico que hemos comentado se inicia con la llegada de los españoles en el siglo XVI. Claro, ya sabemos que se introduce la ideología española, se introduce el lenguaje, la religión, la filosofía, también las creencias, se busca legitimar el poder español, claro, ¿no? Considerar, por ejemplo, que hay un solo Dios, que hay una sola autoridad y hay que sujetarse, hay que subordinarse a eso. Claro, quienes estaban encargados de difundir estas ideas religiosas eran las órdenes religiosas, ¿no? Por ejemplo, si usted un fin de semana se va por el centro de Lima, ¿qué vas a encontrar a ver, jovencito, por el centro de Lima? Vas a encontrar catedrales, conventos, templos, colegios religiosos que son regentados por orden religiosas. Los agustinos, que son seguidores de San Agustín, los dominicos, que son seguidores de Santo Domingo, ¿no? Claro. Los franciscanos, pues obviamente de Francisco de Asís, y los jesuitas, que eran seguidores, pues, de San Ignacio de Loyola. Todos ellos en el Perú, pues, como usted debe saber, como joven ilustrado, fundaron escuelas, colegios, institutos, universidades, ¿no? Tuvieron haciendas, ¿no? Eran terratenientes en diversos eh, lugares del país, claro, ¿no? Tenían pues muchos recursos económicos y de esa manera pues ellos comenzaron a difundir estas ideas que hemos estado comentando, ¿no? De la dominación y la justificación de la conquista. Muy bien, ¿qué nos dicen acá, chicos? A ver, me gustan siempre sus comentarios. Ajá, efectivamente, y en Luca, estoy coincidiendo contigo, impusieron su cultura sobre nosotros. Muy bien. Ahora, pero también hubo discusiones que nos preguntan en el examen de admisión. Quizás algunos de estos temas vengan al examen de admisión estos días, ¿no? Que va a haber examen, creo que se inicia este sábado, ¿no? Bien, chicos, por ejemplo, uno de los temas que se dio en la escolástica, la llamada controversia de Valladolid. Claro, en esta ciudad española, pues jovencitos, se enfrentaron dos teólogos españoles llamados Gine de Sepúlveda versus Bartolomé de las Casas. Bien, algunas preguntas que ellos se hacían eran las siguientes, por ejemplo, ¿fue justa la guerra que hicieron los europeos contra los príncipes americanos? ¿Qué dicen ustedes, jovencitos? ¿Fue justo o injusta? Que ellos nos invadieran, ¿no? Nos conquistaran. ¿Qué dice? A ver, Gianluca, ¿quiere participar? A ver, Gianluca, por favor. Sí, profe. Para mí, yo no lo creo. Yo pienso de que esta guerra nunca fue justa. O sea, desde el comienzo nunca fue justa porque había una ventaja tecnológica y también de conocimientos. Y nunca va a estar justificado invadir a otro país porque ellos lo llaman del descubrimiento, ¿no? Pero en realidad lo que fue es una conquista y una masacre a nivel cultural y también eh, masacraron a muchos indígenas indios de esa zona. Sí, exactamente, eso, no estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, claro, Sí, hay un pero, científico así. A ver, Gianluca, profe, ¿quieres continuar? Sí, dígame. Mauricio. Ah, Mauricio, Bueno, Mauricio, ahí está. ¿Quiere participar? A ver, Mauricio también, por favor. sí, pero también, o sea, eso es lo que conlleva una conquista, pues. O sea, decir que ya ellos son malos porque actuaron así con nosotros, pero también los incas invadieron otros pueblos de acá.
Y, o sea, no les dieron abrazos, besos, ni nada de eso. También erradicaron varias culturas y también así ha sido en el pasado. O sea, así son las cosas, nada más. Ya, es un argumento, muy bien, claro, ¿no? Claro, hay personas que dicen justamente que los incas también fueron conquistadores, ¿no? Claro, pero mencionó Gianluca el tema del desarrollo tecnológico, ¿no? Justamente me estaba haciendo recordar a un científico inglés, ¿no? Que ya murió hace algunos años, Stephen Hawking, ¿no? No sé si ustedes lo recuerdan. Bien, Stephen Hawking le preguntaron una vez, a ver, ¿le gustaría que vengan al planeta, pues, extraterrestres? Y la respuesta que dijo él es, mira, a mí no me gustaría para nada, porque si ocurriese eso, ocurriría algo similar a lo que pasó con la invasión europea a América. Claro, ¿no? O sea, tienen ellos una tecnología mucho más avanzada y obviamente no van a venir, pues, a abrazarnos, a besarnos, ¿no? A decir que vinimos en paz, sino a conquistarnos, claro, ¿no? A colonizarnos, a tratar de apropiarse de todas las riquezas, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, hay algunos historiadores que comparan justamente esta conquista con algo así como si hubiera habido en América una invasión extraterrestre, algo así, ¿no? Porque el nivel tecnológico, obviamente, europeo era mucho más alto que el de los americanos. Bien, ahora, pero también en la época se decía que para que una guerra justa tiene que haber dos causales. Una, la primera causal es que hay un intento de invasión. O sea, algo así como que los americanos estaban preparándose para invadir Europa. ¿Habrá habido eso? ¿Ustedes creen que Atahualpa, como Moctezuma y, ¿cómo se llama? Y los mayas, ¿no? Hayan estado preparándose para invadir Europa? Eso puede ser una causal, ¿no? La otra causal es una ofensa, ¿sí, no? Algo así como que, imagínate que el Atahualpa haya insultado a Carlos V, al emperador español Carlos V. Entonces, en esa época, la costumbre era la siguiente, ¿no? Si te insultan, si te agreden verbalmente o físicamente, pues había un rechazo y era por medio de las guerras. A ver, Luca quiere participar. ¿Qué dice usted sobre estos argumentos? A ver. Profe, yo creo que son excusas para hacer un casus belli y atacar a otra nación y aprovecharse de tu supremacía hacia ellos. O sea, como dice Mauricio, ¿no? Así sucedió durante la historia. Las invasiones se volvieron casi como que comunes porque tal fulano me hacía enojar, yo lo invadía y lo usaba como excusa como para aprovecharme de esos recursos que tenía y aparte de explotar la mano de obra que tenía ese lugar, que era mucha. En el Tahuantinsuyo sí, no, yo reconozco que fueron también personas que mataron a muchas tribus e incluso los alinearon a su propia cultura que era el Tahuantinsuyo, de los incas. Eso es un hecho, pero fue peor todavía, o sea, que vengan los españoles y masacraran a millones de indígenas. No se compara nada lo que hizo el Tahuantinsuyo con eso. Entonces, Claro. claro. Muy bien, ya Luca, claro, o sea, sí, pues tiene razón, claro, tecnológicamente, ¿no? Se supone que las culturas que sometieron los incas eran más o menos similares, ¿no? Claro, pero claro, la europea era aún muy superior, ¿no? Evidentemente, los barcos, cañones, armas. Bien, pero ahora estamos en el tema de los argumentos, porque ese es un tema que nos interesa en filosofía. ¿Sí? Bueno, ¿saben ustedes que esos argumentos que yo he planteado, eso de que la guerra era por una situación de posible invasión, eso es absurdo, son, porque en primer lugar, los príncipes americanos y los americanos no conocían para nada a los europeos. Y si no se conocían, ¿cómo lo van a ofender tampoco? Entonces, cayó también el segundo argumento. Son. Por eso que muchos españoles, mira, muchos teólogos y filósofos españoles consideraban que la guerra que hicieron los europeos era injusta. Porque recuerdan ustedes que Colón, cuando fue a buscar nuevas tierras, no fue con la intención de conquistar, o si no hubiese ido con una armada, ¿no? Claro, si no fue con la intención de comercializar, claro, ¿no? De buscar las Indias, de obtener, pues, estas especies, ¿no? Claro, ¿no? De conocer los príncipes, a los reyes de de las Indias, ¿no? Pero no fue la intención de invadir, claro, ¿no? Entonces, algunos
teólogos españoles consideraban más bien que deberíamos volver a un estado inicial, ¿no? Algo así como que devolver las tierras a los dos príncipes, ¿no? Respetarlos y su nobleza, porque ellos también tenían su nobleza, claro, ¿no? Sus territorios y entablar relaciones comerciales como se han hecho con otros pueblos. Bien, pero eso ustedes saben que no pasó, pues. Bien, otra discusión también, chicos, que se dio en esta época fue el tema de la condición humana del indígena. Claro, se preguntaban, por ejemplo, los europeos si efectivamente el indígena americano era un ser humano o no. No vaya a ser lo que le pasó, dice, a los egipcios cuando invadieron a los etíopes, como cuentan algunos historiadores, que pensaban que, ¿no? Habían encontrado unos simios, unos gorilas, chimpancé, pensaban que eran seres humanos. Y luego de un tiempo se dieron cuenta que no eran seres humanos. Ellos enviaban embajadores, regalos. Se ven equivocados, ¿no? Claro. Entonces, algo así comenzaban a pensar en esta época. ¿Serán realmente seres humanos? O de repente no lo son. Quien sobre todo dudaba era este filósofo y teólogo español llamado Gines de Sepúlveda. Él consideraba que no eran seres humanos, al menos no como los europeos. Entonces eran una especie de bárbaros. Claro, una especie de gente salvaje, ¿no? Incivilizada, que estaba en un estado inferior, pues, de humanidad que los europeos. Claro, ¿no? Quien cuestiona esa idea es Bartolomé de las Casas. Para Bartolomé, que sí estuvo en México y en Centroamérica, él conoció a los indígenas y pues él defendía que el indígena americano era efectivamente un ser humano. No era un animal, no era una bestia, no es un ser salvaje, sino es un ser que hace textilería, orfebrería, que tiene sistemas políticos, como se observó en la cultura maya y en la cultura azteca. Y él también había recibido información de lo que había pasado en el sur. Sabía que hubo un gran reino, que era el reino de los incas, el Tahuantinsuyo, ¿no? Que tenía pues un sistema político, económico y social muy bien organizado. Entonces, para Bartolomé de las Casas, efectivamente, el indígena americano es un ser humano, similar al europeo. No se le puede quitar esta condición de humanidad. Oye, ¿qué más nos dicen por acá? Ah, sí, pues en esta época también había mitos como el Dorado, ¿no? Oye, entonces, estos son los temas de discusión. Uno sobre la guerra, si fue justa o injusta, y otro sobre la condición humana del indígena. Bien, pero para una mejor comprensión, nos vamos a nuestras lecturas. Vamos con Sharon, nos apoyas en esta lectura, señorita Sharon, por favor. Ya, en 1550, Carlos V convocó una junta en Valladolid para discutir los problemas de la licitud de la conquista. Las Casas aplican sus principios de antropología filosófica. Gines de Sepúlveda sostenía que los indios eran bárbaros y según Aristóteles, los bárbaros eran esclavos. Por naturaleza se les podía cargar de cadenas y de trabajos pesados, dado su incapacidad para gobernarse. Tenían que pasar a la tutela de los españoles y en pago de esa protección debían trabajar para ellos, pero las Casas se le opone distinguiendo varios sentidos en el término bárbaro. Solo en uno de esos sentidos se puede considerar a los bárbaros como merecedores o necesitados de tutela, de que se les den gobernantes españoles a saber cuántos son bestiales y incapaces de toda sociedad. Pero las Casas demuestra que ese sentido no es aplicable a los indios, uno de los sentidos. Muy bien, Sharon. A ver, entonces vamos a comentar este texto, muy bien leído por Sharon. Muy bien, en el texto, pues, este autor llamado Beuchot, ¿no? Dice, pues, en mitad del siglo XVI, el emperador Carlos V convocó una junta de Valladolid, ¿no? Por eso se llama controversia de Valladolid. Va a discutir una diversidad de temas que tienen que ver con la conquista, temas que hemos estado ya adelantando las preguntas, ¿no? Si la guerra fue justa o injusta, o también si el indígena americano es realmente un ser humano o no.
Claro, claro. Entonces las casas, bien, es convocado, aplica su principio de antropología filosófica. Gine de Sepúlveda, otro teólogo destacado de la época, también. Sí, Sepúlveda sostiene que los indios eran bárbaros. Este término de bárbaro viene de la antigua Grecia. Los griegos, por ejemplo, decían, estos pueblos que no se les entiende nada, pues, ¿no? A lo mucho se le entiende decir, se llama bárbaros, ¿no? Claro, son pueblos incivilizados, salvajes, fieros, y los griegos se consideraban superiores a ellos. Esta idea también lo tuvieron los romanos. Los romanos también consideraban a los germanos, a los francos, a los eslavos, como pueblos bárbaros, ¿no? Pueblos inferiores a los de ellos. Ellos eran superiores. Claro. Según Aristóteles, que es un filósofo griego muy conocido nuestro, ¿no? Y también muy conocido en esta época, muy citado, los bárbaros eran esclavos por naturaleza. Claro, se le podía cargar de cadenas y trabajo pesado, pero tanto, si el indígena era un bárbaro, entonces podemos esclavizarlos. Así pensaba Gines Sepúlveda. Podemos reducirlos a un estado de servidumbre a favor del europeo, como ya habían hecho con los africanos. Tú sabes que los africanos habían sido tratados como animales, como bestias, como seres salvajes. Eran cazados, ¿no? Vean, para convertirlos en esclavos. Entonces, se estaba poniendo en juego muchas cosas en esta discusión. Dada su incapacidad para gobernar, se tiene que pasar a tutela a los españoles y en pago de esa protección debían trabajar para ellos. Entonces, el argumento de Gines es que si son salvajes, entonces tienen que ser sometidos, bien, y tienen que ser gobernados por los europeos. Pues las casas se le oponen distinguiéndose varios sentidos del término bárbaro. Solo en unos sentidos se puede considerar a los bárbaros como merecedores o estados de tutela. Claro, por ejemplo, Bartolomé Las Casas dice, yo he estado en Centroamérica, he estado en México, ¿no? Bueno, si bien en algunos lugares hay indígenas que son antropófagos, que son, podemos decir, delincuentes, ¿no? Hacen matanzas, asesinatos, pero hay indígenas también que son muy bien organizados, ¿no? Y eso se nota con los aztecas, ¿no? Tienen templos magníficos, ¿no? Me dicen también que Pizarro, ¿no? En el sur ha descubierto una gran civilización. Entonces, no puedes tú decir que todos son bárbaros, en al menos en el sentido ese que estás poniendo, ¿no? Si no hay acepciones de bárbaros. Claro, dice acá. Estos que son bestias y fieros en capaces de sociedad, estos sí podrían ser sometidos, pero no todos, dice. Para las casas demuestra que ese sentido no es aplicable a los indígenas en general. Muy bien, chicos, interesante lectura de parte de Sharon, ¿no? Ah, ahí está. A ver, bueno, a ver qué nos dice Gianluca sobre el texto. A ver, Gianluca, por favor. Profe, sí, o sea, de lo que he entendido significa que su argumento de los españoles era de que si encontraban una cultura nueva y no la entendían, su argumento era, no la entiendo y por eso la voy a invadir y por eso voy a dominarla, ¿no? Sí, claro, el lenguaje era un tema importante, o sea, no, claro. Sí, son gente que, o sea, la idea de que el lenguaje, por ejemplo, castellano era un lenguaje superior a otros lenguajes. Como pasaba con los griegos, ¿no? Lo del griego es superior, o es entendible, con eso se hace ciencia y filosofía, ¿no? O el latín en la época de los romanos. Bien, buena observación, Gianluca. Sigamos con estas lecturas. A ver, esta vez con Ruth. Ruth, ¿nos apoyas en este segundo momento? Por favor, Ruth. ¿Se hallan los indios realmente en tal estado de inferioridad y de barbarie en relación con el resto de los pueblos civilizados, que este hecho por sí mismo justifica esta guerra de acuerdo con la ley natural, como un recurso para liberarlos de tal inferioridad y barbarie? Sepúlveda invocó el testimonio del historiador real Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés en su Historia General y Natural de los indios, donde expresa una opinión muy poco favorable sobre el carácter y la capacidad de los indios.
Para probar lo contrario, Las Casas dedicó una gran parte de su defensa a mostrar su opinión por demás favorable sobre los indios y atacar a Oviedo despiadadamente, más aún compuso la segunda parte de su defensa en español para demostrar la verdad de su afirmación en el sentido de que los indios no eran irracionales o esclavos naturales o incapaces de ser gobernados. Muy bien, Ruth, muy bien, gracias. Entonces comentamos este segundo texto, dice, ¿no? ¿Se hallan los indios realmente en estado de inferioridad? Es la pregunta que se hace el autor en función de las discusiones que hubo en esta época y de barbarie en relación con el resto de los pueblos civilizados, que este hecho por sí mismo justificaría esa guerra, de acuerdo con la ley natural, como un recurso para liberarlo de tal inferioridad y barbarie. Claro, ¿no? Como son supuestamente inferiores, como son incivilizados, entonces nosotros vamos a darle civilización. Nosotros vamos a darle cultura, nosotros le vamos a dar el lenguaje. Claro, eso es lo que pasó, efectivamente, eso, ¿no? Claro, eso es lo que se pensó, ¿no? Que eran pueblos de ese tipo. Es más o menos la crítica que hacen actualmente los rusos a los norteamericanos, ¿no? Saben ustedes que los norteamericanos han salido de Afganistán, ¿no? Entonces, ¿qué decían? Afganistán es un pueblo incivilizado, un pueblo pobre, un pueblo de gente salvaje, de gente terrible, claro. Entonces, nosotros venimos a Afganistán a darles democracia, a darles cultura, a darles civilización. Claro. Ahora, ¿hubo eso necesariamente en Afganistán? Es algo que puede ser discutido. Algo similar está pasando acaso. ¿No? Sepúlveda por eso invoca. Ahora, Sepúlveda no solamente apelaba a Aristóteles, también apelaba a otros intelectuales muy reconocidos en su época, como este historiador llamado González Fernández de Oviedo y Valdés, que en su libro Historia General y Natural de las Indias expresa su opinión poco favorable a los indígenas americanos. O sea, no, realmente son salvajes, tenemos todo el derecho de dominarlos, pensaban ellos. Las Casas dedican una gran parte de su defensa, ¿no? Bien, a favor de los indígenas, para decir, pues, todo lo contrario son. Y ataca a Oviedos. Masón compuso la segunda parte de su defensa para demostrar la verdad de su afirmación en el sentido que los indios no eran irracionales, claro, o esclavos naturales. A ver, jovencitos, ¿cómo demostraremos nosotros en los hechos que los indígenas americanos no eran gente irracional, no eran salvajes? ¿Qué nos han dejado? A ver, Gianluca, por ejemplo, ¿quiere opinar? A ver, por favor. Profe, sí, no supiera cómo decirle sobre los sitios norteamericanos, pero sí de acá de Sudamérica. Un ejemplo claro, el Tahuantinsuyo es una consumación de un imperio que se ha formado a partir de una cultura, de una civilización, porque construyeron increíblemente una superfortaleza en Machu Picchu e incluso llegaron a crearse una sociedad y al mismo tiempo un sistema económico, y eso ya es civilización, es una muestra de civilización. Tenían textilería, tenían economía, comerciaban con otras tribus cercanas, o sea, e incluso llegaron a crear navíos, en el caso de Tupac Yupanqui cuando se fue a la Polinesia, o no me acuerdo muy bien en qué punto, pero ya era una civilización. Y es un argumento lo que dicen algunos españoles, ¿no? De esa época, es muy tonto y muy racista en la época, en la actual que Muy vivimos. discriminador, claro, ¿no? Claro, lo más probable es que no conocían o no les, el objetivo era dominar, ¿no? Claro, y justificar esa dominación, claro. Claro, efectivamente, ¿no? Como muy bien dice Gianluca, y creo que todos reconocemos, las civilizaciones en el antiguo Perú han sido civilizaciones con gente muy racional, había arquitectos como lo que hicieron Machu Picchu, o la fortaleza de Sacsayhuamán, o la ciudad de piedra de Cusco, ¿no? O culturas también muy avanzadas como los mochicas, los nazca, los paracas, ¿no? Claro. Bien, crearon un sistema agrícola, hidráulico, pues, extraordinario, ¿no? También, pues, caminos y también puentes, ¿no? Para poner algunos casos. Y un sistema contable. A ver, ¿qué usaban? A ver, jovencitos, ¿qué nos han legado a nosotros? ¿Cómo se llama este sistema contable? ¿Lo puedes decir también a través del chat? Por favor, participen, chicos. A ver, ¿qué saben ustedes? A ver, ¿qué nos han dejado nuestros amigos
Los incas, nuestros antepasados, porque nuestros antepasados son incas. ¿Cómo se ve este sistema contable? A ver, de repente algún jovencito quiere ser acá contador, administrador, economista, negocios internacionales. Los quipus, muy Tipos. bien, David. Claro que sí, son los quipus. Muy bien, chicos. Entonces, hemos visto muy bien, Mari. Excelente. Los quipus. Entonces, podemos decir en conclusión, a ver, como parte de nuestra clase, entonces que Bartolomé Las Casas era un hombre pro indígena, ¿no? Pro, bien, defensor de la humanidad del indígena americanos. Bien, podemos decir que considera que la guerra fue injusta, que lo que hemos venido es a comercializar y no a conquistar, no a colonizar, no a invadir. Bien. Y considera pues que la tarea evangelizadora, más que hacerlo de manera violenta, porque tú sabes que al inicio se destruían templos, por ejemplo, el templo de Pachacama fue quemado, tú sabes, los ídolos fueron destruidos, claro, ¿no? Sí, y encima de los templos se construían templos católicos, como pasó, por ejemplo, en Cusco, ¿no? El Coricancha, por ejemplo, ¿no? Se construyó un templo católico ahí. Oye, entonces, decía Bartolomé Las Casas, no, pues ese no es el método, más bien va a haber más resistencia parte de los indígenas. Claro, ¿no? Ellos pueden ser evangelizados, hay que disuadirlos, y además también son personas que entienden eso, ¿no? Que han tenido una gran civilización. Claro, Bartolomé Las Casas no dejó de lado su religión, él siguió siendo católico y divulgaba sus ideas católicas, pero consideraba que es inadecuado usar métodos violentos. Bien, así es Camila, muy bien. En cambio, Gines Sepúlveda era todo lo contrario, ¿no? Este Gines Sepúlveda que ni siquiera había venido a América, imagínate. Se atreve a decir en las cortes de Valladolid frente al emperador Carlos V, dando argumentos realmente, ¿no? Falaces, que efectivamente la guerra justa, ¿no? O sea, como si lo hubiéramos ofendido al rey, como si hubiéramos intentado, ¿no? Invadir Europa. Y considerando que todos los indígenas son unos salvajes, falsos, que son, claro, ¿no? Que no tenemos razón, que no podemos gobernarnos, ¿no? Y más bien proponía el sometimiento, ¿no? Hasta la esclavización en algunos casos. Bien, chicos, esto es uno de los grandes debates que se han dado, pues, en esta época y que se debatió hasta el siglo XIX, te comento. Así que es un tema que duró muchos años. Bien, pero ahora nos vamos a un siguiente tema. A ver, el siguiente tema tiene que ver ya con una siguiente etapa de la historia de filosofía en el Perú. Bien, los temas escolásticos siguieron dominando las universidades, los conventos, los templos, ¿no? Muchos centros educativos regentados por las órdenes religiosas. Claro, y además había una institución que se encargaba de vigilar que eso se dé de esa manera. ¿Cómo se llama esta institución, chicos? Por ejemplo, si esa institución, imaginemos, a ver, estuviese vigente en nuestro día, diría, oye, el profesor está cuestionando a la religión católica, ¿no? Está criticando a la iglesia, está cuestionando, bueno, la idea de Dios. Creo que este fin de semana le vamos a pedir al profesor Andrés que vaya a nuestras oficinas en la avenida Bancay, porque ahí estaba. Y lo vamos a interrogar, ¿no? ¿Y cómo lo interrogaban? Golpeando, maltratando, ¿no? Y al final, pues, si no juraba, me llevaban a la plaza de armas y me podían llevar a la hoguera. ¿Cómo se llama esta institución que de santa no tenía nada? ¿Me pueden Inquisición. responder, jovencitos? Claro, la llamada Santa Inquisición, que de santa no tenía prácticamente nada. Tú sabes que durante siglos impidió, por ejemplo, que llegaran nuevas ideas de Europa, ¿no? Ya estamos en el siglo. Eran como nazis católicos. Bueno, era una institución muy, podemos decir, violenta, ¿no? Muy, claro, muy discriminadora también. Efectivamente, pero a pesar de eso, tú sabes que ya a finales del siglo XVIII, algunos criollos que tenían dinero para comprar libros, por esa época los libros estaban carísimos, bueno,
Siguen sentando caros, ¿no? Pero en esa época, pues, valían mucho más. Se agenciaron de textos de autores como Rousseau, Montesquieu, Voltaire, Diderot, de D'Alembert, que son autores que hemos estado conociendo cuando hemos hablado, ¿no? de este movimiento político que se dio en Europa. Que acá hay una imagen. A ver, ¿qué representa esta imagen, jovencitos? Si nos presentan esto también en el examen de admisión. ¿Qué representa? A ver, chicos, me lo pueden decir a través del chat o del audio. A ver, La ¿no? libertad. La Profe, libertad, la muy libertad. bien. Poder La de libertad, pero la libertad tiene un costo, ¿sí o no? Claro, ¿no? Y la libertad se lucha, ¿sí o no? Por la libertad, ¿sí o no? Niños, ¿no? Jóvenes, adultos, ancianos, ¿no? Mujeres salen a las calles a transformar su realidad económica, social, ¿no? Claro, ¿no? A acabar con un sistema político que los oprimía, como era la monarquía absoluta. Claro, estamos hablando de una imagen que representa la Revolución Francesa y que fue pues un evento, jovencitos, que repercutió en todo el planeta. En el Perú, muchos intelectuales criollos, jóvenes como ustedes, bien, comenzaron a entusiasmarse con esas ideas. ¿Era posible derrotar una monarquía tan potente como era la monarquía francesa, ¿sí o no? Igual también se podía hacer con la monarquía española, ¿sí? Entonces comenzaron a ver algunos intelectuales, filósofos, teólogos, ¿no? Médicos, abogados, quienes pensaban en la emancipación, ¿sí? En justamente separarnos de España, ¿sí? Aunque otros eran un poco más tímidos, ¿no? Tímidos, en el sentido de que todavía hay que hacer reformas, no hay que hacer grandes cambios, no vaya a ser que se nos voltee la, como dicen, la tortilla, ¿sí? ¿No? Claro. Bien, porque temían mucho que los indígenas se levantaran, o los esclavos, que ya eran una población muy grande. Dime, Gianluca, a ver. Sí, profe, creo que ahí como que nace esa estrategia de la filosofía de poder influenciar en las masas, ¿no? Que es poner una ideología de libertad, ¿no? O la revolución por la libertad. Sí, definitivamente, ¿no? Las ideas ilustradas, como de los filósofos mencionados, justamente influyen en el pensamiento de muchas personas. Y estas personas comienzan allá a hacer algunas actividades buscando la emancipación, la independencia, claro, ¿no? Por ejemplo, se forma la idea de patria. Ya algunos criollos dicen, mira, mi patria no es España, yo he nacido acá, mis antepasados son los conquistadores, ¿no? Francisco Pizarro, Diego de Almagro, Hernando de Luque y otros más. Son ellos los que vencieron a los incas y nos han heredado estas tierras. Nos han heredado esta costa maravillosa, este mar exuberante, estos Andes llenos de minas, de oro, de plata, de otros minerales, unas selvas extraordinarias, ¿no? Unas riquezas abundantes. Somos un país rico, pero ¿quién se lleva todo ese dinero? Todas esas riquezas, todo ese oro, esa plata. Los españoles son, claro, se iban en sus barcos, ¿no? Hacia Europa, son. Aunque algunos de ellos eran asaltados, porque en esa época había personajes que asaltaban los barcos. ¿Cómo se ven estos personajes, sabes, chicos? Que en el Caribe justamente los agarraban. A veces venían hasta el Callao, ¿ah? Venían por acá nada más, yo vivo cerca del Callao. Claro, ¿no? Y en el mismo puerto los tomaban. Eran bravos esta gente, ¿no? Los famosos piratas, claro. Muy bien, chicos, pero ahí se ven todos los tesoros del Perú. ¿Bien? Claro, y entonces son estos criollos, que realmente no eran muchos, eran un pequeñito grupo, pero era un grupo muy bien cuestionado, quienes comenzaban a difundir las ideas de patria, ¿no? Claro, a través de la sociedad, amantes del país. Bien, es nuestro país. Y ellos buscaban, pues, también tener el gobierno del país, ¿no? Bien, claro, y que los españoles se retirasen a su patria.
Dice, ¿para qué necesitamos nosotros acá estos peninsulares? Estos chapetones, así le llamabas, de manera despectiva. ¿Bien? Estos se han acumulado todo el poder, ¿no? Son virreyes, corregidores, intendentes, alcaldes, oidores, ¿no? Son los generales, son los coroneles, son los mayores, son los obispos, los arzobispos, los sacerdotes. Ustedes tienen todo el poder, a nosotros nos dejan nada más con las migajas. Por eso muchos de ellos estaban pensando seriamente en separarnos de España. Ajá, David, dicen los veteranos de Jack Sparrow, también debe haber pasado por acá. Los famosos piratas. Bien. Muy bien, chicos. Entonces, este es el contexto, entonces, de este periodo ilustrado en el Perú. En general, hay una crítica, entonces, al sistema colonial. Ahora, de los hombres ilustrados que buscaban la emancipación del país, del poder español, había de dos tipos. Había lo que podemos llamar nosotros los reformistas y los separatistas. Claro, los reformistas decían, hay que solamente hacer cambios graduales, ¿no? Poco a poco, ¿no? Eso de radical, eso no les gustaba a ellos. ¿Por qué no les gustaba? Porque obviamente ellos tenían intereses económicos, políticos o sociales. Hipólito Unanue había sido marqués, tenía títulos nobiliarios, era dueño de tierras, haciendas. Igual también Toribio Rodríguez de Mendoza, ¿no? Que había sido pues rector de la Universidad de San Marcos, y José Baquijano y Carrillo, que también ha sido un importante personaje del mundo académico. Entonces decía, hay que mejorar el sistema colonial. Claro, ¿no? Hay que pedir a los españoles que hayan leyes a favor de los criollos. Claro, ¿no? Que puedan participar en el gobierno también, ¿no? Que sean algunos virreyes, autores, intendentes, o que también lleguen a ser obispos, que no todos sean españoles, ¿bien? O que sean generales de la milicia. Claro, era muy difícil en esa época esa situación para estos grupos de élite. Que en sí decía, hay que separarnos definitivamente de España. Estaba totalmente molesto con España, porque le habían expropiado sus bienes, era Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Y desde Europa paraban mandando constantemente cartas, ¿no? A los llamados españoles americanos, o sea, los criollos. Díganlo, pues, ya dejen de lado, pues, a España, ¿no? Bien, ya estamos grandecitos y podemos autogobernarnos. Bien, que nos dicen, por ejemplo, acá, así ya en Luca es en esta época donde se va cultivando el sentimiento nacional. Así como pasó el día de ayer, ¿no? Claro, en el partido con Uruguay, muchas personas, 8.000 personas creo que han ido al estadio, ¿no? Estuve viendo el partido. Para mí Perú jugó más o menos bien, ¿ah? Me gustó cómo jugó Perú. Tiempo que no veo tampoco partidos. Claro, ¿no? Pero muchos decíamos, arriba Perú, vamos a ganarle, ¿no? Y la Chalacas, ¿no? Por ejemplo, que hizo Ecuador, ¿no? Claro. Esta idea de saltó en la Padula. Así pues. Sí, pues no lo vi en la Padula, pero dice que está suspendido, ¿no? Creo que estuvo suspendido esa fecha, creo que la próxima ya puede jugar. Bien, el tema está, chicos, es que ese es el sentimiento nacional, ¿no? Esta es nuestra patria, nuestro hogar. Tenemos muchos problemas. Ahorita tenemos la pandemia, crisis económica, tenemos crisis política, pero es nuestro Perú y lo queremos. Claro, sí. Entonces, esta idea aparece en esta época. Idea de patria. ¿Y dónde aparece? Especialmente en las personas como ustedes, jóvenes ilustrados. Ustedes son jóvenes ilustrados, y los jóvenes ilustrados tienen conocimientos generales sobre diversos temas. Muy bien, en esta época, pues, aparecen en la Universidad de San Marcos. Por ejemplo, en su facultad, la Facultad de San Fernando. Jovencitos, a ver, ustedes que van a postular a San Marcos, ¿qué se estudia en la Facultad de San Fernando? Está por la avenida Graus. Medicina. Medicina, muy bien, Isaac, claro que sí. Todo lo que son ciencias médicas, ¿no? Enfermería, ¿no? Tecnología médica, ¿no? Farmacia y bioquímica, obstetricia,
Claro. Muy bien, señor. Uno de los fundadores de la Facultad de San Fernando, ¿no? Fue este gran personaje, precursor de nuestra independencia, que es Hipólito Unanue. Bien. Él fue el que introdujo el método científico en la facultad. Hoy sabemos que para poder hacer ciencias médicas, ¿qué es lo que hay que hacer? A ver, jovencitos. A ver, ¿quiénes van a estudiar medicina, obstetricia, enfermería? ¿Qué es lo que hay que hacer, jovencitos? Hay que investigar. Muy bien, ves eso. Claro, ¿no? Hay que observar, hay que experimentar. ¿No? Claro, por eso que ustedes saben que los alumnos de medicina de San Fernando, ellos tienen que asistir a su clase de anatomía comparada. ¿Saben qué es lo que observan allá en estas clases, jovencitos? A ver, cuando vayan, ¿dónde van ustedes a estudiar el cuerpo humano? ¿Van a estudiar el sistema nervioso, los órganos como los pulmones, corazón, el hígado, el intestino? Pues tú sabes que esta facultad tiene su morgue también, son. Claro, chicos. Entonces, de alguna manera, Hipólito Unanue contribuye con esta facultad a la introducción de este método científico, ¿no? Hay que investigar, me dicen, hay que observar, hay que experimentar, hay que explicar, ¿no? Hay que también predecir, y hay que aplicar también eso. Muy bien, claro. Y ella también va formando la idea de la patria y una conciencia crítica, claro que sí, de los problemas nacionales y coloniales. Chicos, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una conciencia crítica, cuando tenemos conocimientos o no tenemos conocimientos, ¿qué dicen ustedes? ¿Quién podrá tener un mayor pensamiento crítico? A ver, jovencitos, un joven de repente en otras actividades que no necesariamente sean académicos, o un joven que está en el mundo académico, o lo están también ya ustedes son, chicos. Tenemos conocimientos, claro que sí, Betsy, muy bien, Camila, muy bien, Ruth, claro, claro que sí, Betsy, muy bien, efectivamente. Entonces, lo importante es, entonces, Hipólito Unanue por eso impulsaba que en San Fernando se enseñase matemáticas. La matemática no solamente es una cuestión de saber números o responder a problemas geométricos o trigonométricos, no te enseña también a pensar, a buscar una demostración. La física, la química, la biología, la anatomía nos permite entender que para saber si algo es verdad hay que experimentar. Y obviamente también la filosofía que nos permite que, a ver, ¿para qué es importante la filosofía, jovencitos? Aparte de saber todos estos nombres que nos van a venir en el examen de admisión, que nos permite, a ver, chicos, y que, bueno, Razonar. razonar, muy bien. ¿Algo más, jovencitos? Razonar. ¿Qué más nos ha permitido, a ver, chicos? Tener pensamiento propio. criticar una realidad. Pensamiento propio, Profe, analizar la realidad. ser ¿Sí? escéptico ante cualquiera que venga a decirnos algo sobre algo. Claro, ¿no? A no aceptar las verdades así nada más, a dudar. Muy bien, muy bien. Excelente. Entonces, eso es lo que nos apoyó, mira, Hipólito Unanue, por eso ha sido un precursor de la idea de patria y de la emancipación. Pero también encontramos que en el Convictorio de San Carlos, que es una especie de anexo, ¿no? De lo que fue San Marcos, claro, también hubo reformistas como este señor llamado Toribio Rodríguez de Mendoza. Muy bien. A ver, cómo aportó, por ejemplo, para el cambio de pensamiento en los estudiantes de San Marcos? Por ejemplo, cambiando el currículum de los estudios. Claro, ¿no? Más ciencia, menos religión. Por eso fue llamado el Francis Bacon peruano. Claro, chicos. ¿Recuerdas a Francis Bacon? Francis Bacon, este filósofo inglés del siglo XVI, tenía una tesis muy interesante. ¿Cuál es? A ver, chicos. Saber es qué. Saber es poder. ¿Para qué estudio? Porque solamente quiero saber. Es que de repente tengo mucho tiempo libre, ¿no? Y no tengo nada que hacer en mi casa, por eso me pongo a estudiar. No, diría Toribio Rodríguez Mendoza. ¿Para qué estudiamos medicina? Para salvar vidas, para curar enfermedades,
para mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Para qué estudia arquitectura? Para transformar la materia en hacer mejores casas, hogares, templos, conventos. ¿Para qué estudia ingeniería? Para hacer mejores puentes, mejores calles, mejores herramientas, mejores instrumentos. Entonces, ¿los conocimientos están para qué, chicos? ¿De adorno o para hacer algo? Dicen Para ustedes. mejorar, profe, para mejorar. Para mejorarse, ¿no? Muy bien, por ejemplo, los ingleses entendieron muy bien esta idea. Por eso era una revolución industrial. Son. ¿Cómo podemos mejorar las condiciones de Inglaterra? Decían en el siglo XVI. No queda otra cosa que conocer la naturaleza, transformarla y beneficiarnos de ellas. Hacer máquinas, barcos, casas, templos, armas, para beneficiarnos de todo este conocimiento. Y Toribio Rodríguez Mendoza lo sabía, eso no. Claro, ¿no? Y esto se iba en contra de las ideas conservadoras de la época, porque no todos los profesores de filosofía eran, pues, teología eran reformistas, ¿no? O eran críticos. Había muchos que eran conservadores, muchos que decían, nos gusta cómo está el estado de cosas, me encanta la colonia, yo vivo feliz, ¿para qué quiero cambiar las cosas? Hay de todo, ¿no? Bien, pero también tenemos, por ejemplo, acá a José Quijano y Carrillo, acá lo tenemos, otro precursor también, es un reformista, bien, hay necesidad de hacer cambios, decía, a nivel político y social, bien, y como quien elogiando también daba sus chiquitas en su crítica, porque siempre hay que también hacer crítica a los gobernantes. Obviamente de manera alturada, pues, ¿no? Tampoco va a ser una crítica vulgar, soez, como lamentablemente están acostumbrados algunos políticos, ¿no? Claro, entonces él decía, hay que hacer reformas, señor virrey, ¿no? Señor oidor, intendente, alcaldes, corregidores, hay que hacer algo porque, ¿no? La población también ya se va a cansar. Bien, hay que implementar un mejor sistema educativo, hay que preocuparnos por la salud de la población, por mejorar sus condiciones económicas, por lograr una mayor justicia social. Esa es la idea. ¿Quién lo dice acá, chicos? Así es, Gianluca, siempre hay, más que, claro, más que conformistas, gente que está muy cómodas. Hay personas que están muy cómodas, que no quieren cambios. ¿Les gusta cómo está la situación? ¿O le tienen miedo al cambio, no? Muy bien. Pero quien no le tenía para nada miedo al cambio era este personaje, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Juan Pablo Vizcardo, a la edad de ustedes, entre 15 y 16 años, bien, tú sabes que ingresa a la orden de los jesuitas, que era uno de los órdenes religiosas más prestigiosas en el Perú. Los jesuitas tenían haciendas, tenían siervos, plantaciones, conventos, escuelas, ¿no? Hasta ahora es una de las instituciones también más ricas. Alguien, tú sabes que en esa época los padres decían a los hijos, mira hijo, tienes algunas opciones en tu vida. Uno, que seas sacerdote. Vas a tener prestigio, vas a ser una persona muy famosa y vas a darle prestigio a la familia. Otra es que seas militar, son. Claro, ¿no? Que tengas algún cargo en el poder militar. Claro. Y otra que seas, pues, profesional, ¿no? Bueno, entonces había esas opciones, chicos. Ah, interesante, ¿no? Esa hipótesis de qué hubiera pasado si los del Tahuantinsuyo repelían, lo más probable es que las cosas hubieran sido diferentes, estimado. Muy diferentes. Bien, pero estamos con nuestro amigo Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Entonces, Vizcardo y Guzmán, chicos, ahora, usted se dedicó entonces a la idea de ser jesuita, ¿no? Ser sacerdotes. Claro. Pero a finales del siglo XVIII, la monarquía española vio con malos ojos a los jesuitas. Además que anhelaba su riqueza, porque estos son gente muy rica, y el rey necesitaba dinero, necesitaba plata. Claro, ¿no? Y así que se apropia de los templos, de las haciendas, de los conventos,
bien, y expulsa a los jesuitas. Y obviamente a los jesuitas no les pareció nada bonita esa situación, ¿sí? Así que paraban resentidos, ¿no? Contra los españoles. Y eran los que motivaban más, bien, para que nos separemos de España, como se muestra en esta carta a los españoles americanos. Hace un llamado a los criollos a luchar por sus intereses. Claro, ¿no? Los españoles, mientras tengan el poder, van a trabajar para ellos. Bien, pero entonces los llamados a tener el poder, sea político, económico, social, religioso, cultural, son los criollos, decía él. Muy bien, chicos. Entonces, estos son los reformistas y los separatistas. Claro, Mauricio, estamos en una época de reformas borbónicas, efectivamente, que para muchos permitió de alguna manera que haya estas discusiones. Para otros, más bien, fue un motivo para buscar la separación de España. Bien, vamos a leer, a ver, Gianluca nos lee el primer texto sobre esta etapa de la Ilustración. Gianluca, por favor. Claro, profe. La difusión de las nuevas ideas se realizó a lo largo del siglo XVIII, XIX. 18, 18. 18, ya, y en la lucha abierta contra los escolásticos que dominaban las universidades y colegios. Paralelamente a ella se cumplió la reforma de los estudios que, como remedio para la notoria decadencia de la enseñanza oficial, propició un grupo de jóvenes profesores partidarios de las disciplinas exactas y empíricas y de las nuevas direcciones del pensamiento político y social europeo, lo que en el orden del conocimiento constituía el reconocimiento de la autonomía de la razón humana en la vida política y social, significó el despertar de la capacidad de gobierno propio y para la ordenación libre e independiente del país. Salazar Bondi. Muy bien, muchas gracias, señor Luca. Entonces, ¿qué nos dice Salazar sobre esta época? Dice, no, la difusión de las nuevas ideas se realizó a lo largo del siglo XVIII. Ya sabemos, a pesar de la institución llamada Santa Inquisición, ¿qué impide esto? Y lucha abierta contra los escolásticos, ¿no? Porque así como había gente que quería reformas, cambios, o algunos eran radicales, como los separatistas, como fue Vizcardo y Guzmán, pero había personas que eran conformistas, conservadoras, personas que estaban de manera confortable, que les gustaba el sistema colonial, porque tenían títulos, porque tenían propiedades, porque tenían intereses, porque se identificaban con España, ¿eso no? Entonces, ellos no querían cambios. Bien, pero a pesar de eso, comenzó a haber, pues, estas luchas, ¿no? En universidades y colegios. Paralelamente, a ellas se cumplió la reforma de los estudios, que como remedio para la notoria decadencia en la enseñanza oficial, efectivamente, ¿no? Personajes como Bajijano y Carrillo, ¿no? O Hipólito Unanue hicieron reformas en los estudios, ¿no? Trajeron la ciencia y la tecnología, ¿no? Y eso también permitió un cambio de mentalidad de algunos criollos y algunos miembros de la élite peruana. Claro, ¿no? Propio de un grupo de jóvenes profesores partidarios de disciplinas exactas y empíricas. La nueva dirección del pensamiento social europeo. Claro, estaban al día ellos con los avances a nivel científico, tecnológico y también ideológico en el mundo. Porque el orden del conocimiento constituye el conocimiento de la autonomía de la razón humana en la vida política y social, el despertar de la capacidad de gobierno propios. Claro, comienza a despertar esta idea de que hay necesidad de tener un gobierno propio. Profe, Los mismos criollos autogobernarnos. Sí, dime, ¿es Mauricio. Mauricio? Ah, Sí. Mauricio, dime. También esa posición separatista lo pudo haber condicionado el haber sido expulsado. O sea, ya no tenía nada en el Perú, ya no tenía nada que perder tampoco. Claro, claro. O sea, es realmente una interpretación sobre lo que decía Vizcardo y Guzmán, efectivamente. Eso no, ¿no? Al ser expulsado, obviamente no, ya no quiere conciliarse con España, eso no. Claro, más bien la idea era más bien promover la independencia, la autonomía del país, para que sean los criollos, porque ellos se identificaban con su clase social, pues los que gobiernen el país. Mauricio, ¿nos lees por favor este segundo texto? A ver. Sí, claro, profe. Los pensadores peruanos que
en una u otra forma condujeron al país hacia la libertad política. Eran hombres ilustrados que confiaban en el poder de la razón y en la posibilidad de reorganizar a fondo la sociedad colonial, basándose en principios racionales. El conocimiento de la naturaleza y su dominio efectivo fue la tarea fundamental que se propusieron, pero paralelamente todos los campos del conocimiento filosófico y antropológico adquirieron un interés superior, y eso los condujo a un mejor conocimiento de su peculiaridad humana e histórica. La crítica de la estructura colonial aparece prontamente y se acentúa en las esferas de la educación, política, derecho, religión, situación social, economía y comercio. De la crítica pasan a los planes de reforma, que pretendían casi siempre formas liberales en todas las esferas antes mencionadas, pero fracasados todos los entendimientos con la metrópoli, en vista de que por las vías racionales y jurídicas no se obtenían las reformas liberales programadas, toma cuerpo el movimiento separatista revolucionario a través del cual se hacen efectivas y reales las evidencias racionales. Muy bien, Rivara de Mauricio. Tuesta. Muy bien, claro. Ha sido mi profesora, María Luisa Rivera de Tuesta, una gran filósofa peruana y también alguien que estaba muy interesado por esta etapa de la filosofía en el Perú, ¿no? A ver, algunas ideas que muy bien ha leído Mauricio, nos dice acá, los pensadores peruanos, dice María Luisa, de una u otra forma condujeron al país hacia la libertad política, ¿no? Eso es lo que buscaban, ¿no? Claro, o sea, ellos mismos elegir sus representantes, ellos mismos gobernar, ¿no? Eran hombres ilustrados, obviamente, así como lo son ustedes, jóvenes educados, jóvenes con formación en diversas ciencias, que confiaban en el poder de la razón y en la posibilidad de reorganizar a fondo la sociedad colonial basándose en principios racionales. Dime, Isaac, ¿quieres participar? A ver, por favor. Sí, buenas tardes, profesor. Bueno, Buenas tardes. viéndolo de esta manera, creo que da mucho gusto que, o sea, que comiencen a tener un pensamiento más científico, más, o sea, alejándose un poco de lo que es la religión para darse una nueva, como, una nueva forma de pensar propia, ¿no? Pero personalmente yo pienso que ellos más son sus propios intereses de ellos que las personas como los indígenas, los esclavos, que yo siento que si ellos hubieran llegado a ese cambio, es porque a tomar el poder, como si sí lo hicieron la parte, o sea, de formar una república, donde ellos tomaron sus propias decisiones para los criollos nomás. Y no lo pienso mucho que han llegado como que interesarse mucho en los indígenas, en los esclavos o algo así, en mi punto de vista. No, está bien, Isaac, y es una interpretación muy buena, porque, claro, ¿no? Muchos cuestionan, por ejemplo, interpretaciones como la que estamos viendo en algunos textos, donde como que dicen, no, esto fue un movimiento peruano, como que involucrar a toda la población. Realmente fue un movimiento criollo, ¿no? De una élite, ¿no? De gente, pues, que tenía un alto nivel académico, pero también económico y político, ¿no? No pensaron tanto en los indígenas y menos aún en los esclavos, ¿no? Claro, eso no. Ahora, pero también han tenido sus virtudes porque eran personas que criticaban y que de alguna manera organizaron al país para la independencia. Bien, gracias Isaac por tu participación, excelente. Bien chicos, pero pasamos a la etapa romántica, ¿no? Bien, la etapa romántica ya se da cuando el Perú es independiente, ¿no? Como todos sabemos nosotros, estamos cumpliendo 200 años de ser independiente, ¿no? Claro. La proclamación de la independencia se dio el 28 de julio de 1821. Bien, pero para algunos historiadores, realmente la independencia, ¿dónde se selló? A ver, jovencitos. ¿En qué? ¿Qué lugar? ¿En qué batallas, chicos? Ahí se selló la independencia, porque antes fue una proclamación. Alguien como que yo estoy en un lugar y digo, ya somos independientes, pero una cosa es proclamar, otra cosa es que realmente seamos independientes. Claro, como ustedes deben saber, pues se dio luego de las batallas, pues, de Junín y Ayacucho, con la victoria, pues, de las tropas peruanas y también venezolanas y colombianas, ¿no? Claro, que tenía el general Simón Bolívar. Bueno, chicos, luego de la independencia, entonces comenzaron las promesas. ¿Qué tipo de país queremos? San Martín había dado una idea, ¿o no? ¿Qué tipo de país quería San Martín? San Martín decía, Monárquico. Una monarquía Una claro, monarquía. una monarquía, una especie de monarquía constitucional, ¿no? Dice, ustedes siempre han sido una monarquía, ¿no? Han tenido al Inca, es una especie de rey.
¿no? Con nobleza. Teníamos virreyes, marqueses, Los duques, mochicas también condes. fueron monárquicos, profe. Claro, es una especie de monarquía eso, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, usted siempre vivió bajo la monarquía, entonces, esas son sus costumbres, es la forma como ustedes piensan. Por eso que tenía la idea de traer un príncipe europeo y fundar una especie de monarquía, obviamente constitucional, que eran las monarquías más avanzadas que había en la época, ¿sí? Como la que ve en Inglaterra, por ejemplo. Ese proyecto, chicos, fue cuestionado por los llamados conservadores y los liberales, quienes consideraron que no debe ser el Perú una monarquía, sino una república, ¿sí? Y fue este proyecto justamente la que se llevó a cabo, ¿sí? Claro, ahora, pero en la república se preguntaba, ¿y quién tiene que tener el dominio? ¿Todo el pueblo o algunos? ¿Y quién tiene que tener el poder, ¿sí? ¿El El poder de quién va a presidente. depender? Bien, entonces, comenzaron ellos a diseñar lo que es el modelo que tenemos hasta nuestros días, son el modelo republicano, ¿no? Un modelo donde hay un equilibrio de poderes, como ya lo consideraba Montesquieu, ¿recuerdan ustedes? En su famoso libro El espíritu de las leyes. Poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Claro, ¿no? Que todos ellos se vigilen para que nadie después se convierta en un tirano. Porque también el poder legislativo puede llegar a la tiranía, ¿no? Como pasó hace algunos meses, ¿no? Claro, ¿no? Bien. Entonces comenzó a haber discusiones, ¿no? Por ejemplo, aparecieron estos dos grupos ya mencionados, los conservadores y los liberales. Los conservadores eran románticos del pasado, ¿no? Pero hay jóvenes que dicen, profesor, antes de la pandemia éramos felices y no lo sabíamos. Dicen, ¿no? Claro. Ese es el hombre que es romántico del pasado. El pasado fue mejor, todo era más bonito, todo era más bello. Claro, ¿no? Entonces en el Perú, por ejemplo, hubo filósofos y teólogos como con Bartolomé Herrera decía, pues en la época de la colonia, el Perú era magnífico. Yo no sé por qué nos hemos separado de España. Claro, ¿no? En cambio, quien sí hablaba del futuro, decía, no, como república vamos a tener un mejor sistema político donde haya, pues, una preocupación por toda la población, eran los liberales, como Benito Lazo, ¿no? Claro, ¿quién hablaba? Pues que el gobierno depende del pueblo, ¿no? Más o menos como lo que actualmente manejan algunos políticos ese discurso. Bien, chicos. Entonces, algunos son románticos del pasado, otros son románticos del futuro. Bien, ahora, ¿qué es lo que piensa? Porque nos interesan sus argumentos para nuestro examen de admisión. Por ejemplo, Bartolomé Herrera se pregunta, ¿quién debe gobernar? ¿Los más, podemos decir, inteligentes o el pueblo? ¿Qué dicen ustedes? A ver. Y eso es una discusión que hay en nuestros días, ¿no? O sea, todos los ministros deben ser personas capacitadas, personas con títulos, ¿no? Esa es la crítica, ¿no? Pero eso es una crítica que viene desde esta época. ¿Quién debe gobernar? Las élites, o sea, los grupos que tienen, podemos decir, experiencia, conocimiento sobre los temas, o el pueblo. Bartolomé Herrera dice es los más inteligentes. ¿Por qué? Porque ellos, bien, han sido iluminados por Dios, porque hay esta idea cristiana, ¿no? Estar iluminados, que viene de San Agustín. Son ellos los que obedecen a Dios. Claro, ¿no? Porque claro, en esta época, pues, estas élites eran católicos, ¿no? Era gente que aceptaba la autoridad de la iglesia. Y todos los demás, mestizos, indígenas, esclavos, a obedecer. Claro, ¿no? Bien, y eso lo quiere Dios, dice Bartolomé Herrera, él era obispo de Limas, ¿no? Ellos se basaban en la llamada teoría providencialista. ¿Quién es el amo y señor de la historia? ¿No es Dios? ¿Eres cristiano o no? Claro, ¿no? Y Dios es el que decide todo. Dios quiso que llegaran los españoles acá, que nos gobernasen, que implantaran la verdadera religión, ¿no? Y que conozcamos la luz de Cristo. Bien.
Nosotros como malos hijos nos hemos separado de España, de nuestra madre patria. Claro, ¿no? Más bien deberíamos estar agradecidos a los españoles, ellos nos han dado la verdadera religión, el castellano, nos han dado, ¿no? La forma de vivir occidental, por eso acá el profesor Andrés para con su chompa, con su camisa, con su zapato, con su pantalón de vestir, como un inglés, imagínate eso. No anda con ojotas, ni chachando coca, imagínate. Entonces, ese es el pensamiento conservador, claro, ¿no? Claro. Sí, pues, entonces esa es la idea, ¿no? Dice, yo pienso que todos los días ya conversar sería, claro, pues es que es un conservador que es romántico del pasado. Quien es un romántico del futuro es Benito Lazo. Benito Lazo dice, no, el poder depende del pueblo. Ahora, puede haber que haya malos ministros, ¿no? O malos congresistas. A veces elegimos mal. Pero, ¿qué es lo que hay que darle al pueblo a ver para que sea un pueblo civilizado, un pueblo que tenga bien la noción de ciudadano? Y eso ¿Educación? es lo que promovieron los liberales, la educación. Y mejorar su calidad de vida, profe. Claro, mejorar la calidad de vida, ¿no? Sí, pero la educación fue un eje importante para ellos, ¿no? Por eso cuando aparecen los primeros colegios y universidades públicas, ¿bien? Que han sido sustentadas por el Estado. Porque antes la educación era de una élite nada más, ¿no? Por ejemplo, para entrar a San Marcos era una cuestión nada más de grupos aristócratas, ¿no? Conservadores, claro. Entonces, la idea de formar a ciudadanos, claro. Y más bien criticaba mucho a los conservadores. Estos conservadores, ¿cómo han tratado al pueblo ver? Por ejemplo, en la época de la colonia. Usaban la fuerza, la violencia, mandaban a la policía, al ejército, ¿no? Daban educación a los indígenas, falso, nada, eso no. ¿Bien? No le dan educación, la universidad prácticamente estaba vetada para los indígenas. Y obviamente corrupción, porque los españoles no llegaron acá pues solamente por amor a Dios, sino sobre todo por el dinero, porque sabían que en el Perú pues hay muchas riquezas. Y la famosa frase es que los españoles siempre van repitiendo allá en España, cuando dice que eres una persona muy valiosa, ¿qué cosa te dicen? A ver, ¿vales qué? ¿Qué dicen? A ver, chicos, tienen la idea. Esa es una persona muy valiosa, por lo tanto, ¿vale qué? ¿Oro? No, Camila. Vale un Perú. O sea, no, vale un Perú. Esa es la idea. Porque el Perú es el país del oro, de la plata, no de la riqueza. Vale un Perú. Muy bien, vamos entonces ahora con nuestros textos. Siempre es importante los textos. Sharon, ¿nos apoyas con este texto de Bartolomé Herrera? A ver, por favor, Sharon. Sharon, ¿estás ahí? A ver, ¿qué pasó con Sharon? Ya, Camila, ¿nos apoyas? Camila, por favor. Las leyes son principios eternos que no pueden percibirse con claridad, sino por los entendimientos habituados a vencer las dificultades del trabajo mental y ejercitados en la indagación científica. La mayoría de un pueblo se halla en estado de emprender la difícil tarea indispensable de descubrir estos principios. No tiene tal capacidad, y quien no tiene la capacidad de hacer algo, no se puede decir, sin caer en un absurdo, que tiene derecho de hacerlo. El derecho de dictar las leyes pertenece a los más inteligentes, a la aristocracia del saber. Bartolomé Muy, Herrera. muy bien, gracias, Camila. ¿Qué nos está diciendo entonces acá Bartolomé Herrera? Este filósofo, teólogo, arzobispo de Lima, de mitad del siglo XIX, dice, no. Las leyes son principios eternos que no pueden percibirse con claridad, sino por los entendimientos humanos o entendimientos habituados a vencer las dificultades del trabajo mental y ejercitarlos en la indagación científica. O sea, ahora, ¿quién es el hacedor de las leyes? Dios, ¿no? Dios es el hacedor de las leyes universales, ¿no? Sociales, ¿no? Pero todos pueden entender a Dios, todos pueden entender estas leyes que hay en la naturaleza, en la sociedad y en el pensamiento. Dice nuestro amigo Bartolomé Herrera, no.
A ver, ¿qué dice Gianluca? A ver, sobre este tema, a ver, por favor. Sí, profe, creo que Bartolomé Herrera era como un tipo muy fanático a la religión cristiana y bueno, para mí, ¿no? Creo que no hay que ser un genio para entender cómo ver que la situación de nuestro país, pues después de convertirse en una república, estaba en pésimas condiciones. Y había mucha gente dispuesta en nuestro país a aprender. Y eso era un hecho ya. O sea, había mucha gente, aunque digan que no. Otra cosa es que no se les dio la oportunidad y se les negó de forma discriminatoria a que entren a las universidades o a los colegios. Y como que se los apartó de los criollos que habían tomado el poder, ¿no? O sea, siendo ellos originalmente de acá, de América, y no los criollos. Bueno, los criollos tal vez no, pero eran mitad españoles. En cambio, nuestros ancestros indígenas eran originarios de acá. Ujú. Claro, claro, sí, pues efectivamente, ¿no? Había gente dispuesta, pero había pues efectivamente mucha discriminación. Dice acá, ¿no? Entonces, la mayoría de un pueblo se halla en estado de emprender la difícil tarea de necesaria de descubrir estos principios. No, dice acá este señor Bartolomé Herrera. No, el pueblo no puede, la mayoría no puede, solamente el uno nada más. No tiene esta capacidad. Y no tienen la capacidad de hacer algo, no se puede decir sin caer en absurdo que tienen derecho de hacerlo. El derecho a dictar las leyes pertenece a los más inteligentes. Realmente era un pequeñísimo grupo que ellos consideraban capacitados para gobernar, que eran generalmente conservadores. Isaac, ¿nos quieres apoyar? A ver, por favor, con tus Sí, comentarios. o sea, para mí los dos errores principales de Bartolomé Herrera son lo que está aquí en el texto y con la teoría que hemos comprendido. Es uno de lo del providencialismo, que, o sea, que él piensa que, o sea, personalmente yo soy creyente, pero yo también, o sea, en lo que hizo Bartolomé Herrera sobre que Dios se basa todo en Dios, Dios gracias a una elección, Dios te eligió a ti, pero al otro no, ya que gracias a ti tú vas a ser inteligente. Para mí eso es algo erróneo, algo para mí el primer error de Bartolomé Herrera. Y el segundo es cuando dice que no tienen tal capacidad. Para mí todas las personas son capaces, pero como dice el compañero, ¿no? Gianluca, que todas las personas son capaces, solamente que nos faltaban que cada uno pudiera estudiar y comprender, porque para ejercer un cargo, ya que es lo que tú haces, tus acciones que haces van a tener consecuencias colectivas, tú tienes que tener conocimientos, ¿no? Y yo pienso que cada uno tiene la capacidad para razonar y llevar a cabo un cargo, es lo que yo pienso. Muy bien, claro. Bueno, ese pensamiento de usted, Isaac, lo tiene también Benito Lazo. Vamos a leer a Benito Lazo, a ver. A ver, Isaac, ¿nos puedes leer, por favor, ese texto? A ver, sobre Benito Lazo. Sí, ya. Conservadores son los que no reconocen en la sociedad. Conservadores son los que no reconocen en las sociedades, sino el principio de autoridad. Es decir, que los pueblos no tienen derecho para pensar, ni menos para arreglar y fijar la verdad de sus respectivos gobiernos. Los que tienen por máxima absoluta que los mandatarios son la cabeza del cuerpo político, a quienes únicamente pertenece discurrir, y el resto los miembros pasivos a quienes les incumbe solo obedecer. Solo aquellos a quienes suenan tan mal la palabra igualdad que lo toman en un sentido anárquico y desorganizador. Muy bien, es Benito Lazo. O sea, dice, Benito Lazo está criticando a los conservadores, ¿no? Los conservadores que provienen de la Iglesia Católica, que era una institución muy dominante en la época colonial y en el siglo XIX, bueno, y todavía, ¿no? Tiene mucho poder, ¿no? Pues muchos de sus intelectuales planteaban esta tesis, ¿no? Algo así, los que están arriba, los aristócratas, los elegidos por Dios, los iluminados, son los que tienen el derecho a gobernar. Y nosotros, que somos el pueblo, pues que somos los miembros inferiores, que somos los pies, los dedos y las uñas, estamos para obedecer, claro, ¿no? Eso te está en desacuerdo, Benito Lazo, porque esto es obviamente, pues, es la idea de como que hay inferiores y hay superiores, ¿no? Claro. Esta palabra igualdad, que es una tesis muy planteada por los liberales, pues para ellos es anarquía, es desorganización, claro, ¿no? Hoy dirían otras palabras que están usando los grupos conservadores. Oye, chicos, interesante. Así es, Ruth. Oye, chicos, ahora sí, debido al tiempo, nos vamos a las preguntas.
A ver, ¿quiénes desean participar? Chicos, me confirman, los mismos jóvenes, si desean participar, por favor, me dicen yo a través del chat. A ver, para que sigan participando. Ya, Isaac, ¿quiere seguir participando? Muy bien. Muy bien, Isaac. ¿Qué más de los jovencitos quieren seguir participando? ¿O hay más jóvenes que desean participar? También, todos invitados, chicos. Yo sí creo en la democracia ahí, ¿ah? Oye, vamos entonces a ver acá con los nombres de los alumnitos que desean participar. A ver, Ruth, Ruth me está confirmando. Ruth, ya está Isaac. Franz también, Franz, a ver, Franz. ¿Qué más por acá? Lisette también, Lisette. Mauricio, muy bien, Lisette, Mauricio me confirma. Muy bien, Mauricio, C, D de Mauricio. Ahí está. Mauricio, Gianluca, claro, dice Gianluca también. Muy bien, muy bien. Listo, entonces están los jovencitos que me han pedido participar. Listo, ya. Vamos entonces a las preguntas. Chicos, todos atentos a responder las preguntas. Tenemos unos, a ver, ¿cómo estamos en el tiempo? 16 minutos. Listo, nos vamos a las preguntas, chicos. Listo, vamos con Gianluca. Primero comenzamos con Gianluca. Aló, sí, profe, ya listo. Sí, por favor. Señale el pensador que justificó que la guerra contra los indígenas es ilegítima y se basó en las ideas humanistas de su época. A. Gines de Sepúlveda, Bartolomé Herrera, Toribio Rodríguez de Mendoza o Bartolomé de las Casas. Muy bien, gracias Gianluca. Que nos dicen los alumnitos. ¿Cuál es su clave, chicos? Le idea que ustedes me digan la clave, por favor. A ver, D, David. profe. Ya, muy bien. Efectivamente, es la D esa, ¿no? Porque dice que justificó que la guerra contra los indígenas es ilegítima. ¿Cómo van a hacer la guerra a los indígenas? Nada le han hecho. Nada, ni un mal le han hecho Atahualpa o Moctezuma o el rey de los mayas, ¿no? Nada, ni un mal. No nos han insultado, no nos han agredido, no han querido bombardearnos. Claro, ¿no? Si hubiera sido un país agresor, ahí es una cosa diferente. Y además, obviamente, pues consideraba que el indígena americano efectivamente es un ser humano, es una persona. Bien, bien chicos, chéveres, estamos avanzando muy bien. Veo que muchos han dado su respuesta correcta y nos vamos con Mauricio. Pregunta 2, Mauricio. Listo, Mauricio. Pregunta 2. Señala que el tema central dentro del periodo neoscolástico de la filosofía en el Perú. Preocupación por el conocimiento de los filósofos grecolatinos. B, la sorpresa ante un mundo distinto al europeo. C, la controversia relativa a la naturaleza del indígena. O D, el debate sobre la existencia de Dios. Muy bien, a ver chicos, ¿la escolástica o neoscolástica? ¿No? Algunos exámenes hablan de neo, realmente es lo mismo, no te preocupes. Estamos hablando de la época del siglo XVI a mitad del siglo XVIII, ¿no? Hoy es uno de los temas centrales que hemos estado comentando en clases y también con ustedes que han participado muy bien. C de Cristo. Ajá, la clave, la César. Preguntarnos, ¿fueron los indígenas americanos realmente seres humanos? Nuestra respuesta es obvia, pero había gente de esta época, teólogos como Gines Sepúlveda, que cuestionaban eso, bajo los intereses de que España domine América. Claro, ¿no? Bajo los intereses, pues, de aprovecharse económica y políticamente de los americanos. Bien, nos vamos a la pregunta 3, con Ruth, que nos quiere apoyar también. Ruth. Ruth, ¿estás en línea? Sí, sí, profesor. Respecto a la situación con España, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán propuso A, hacer reformas económicas, B, separarse de toda América colonial, C, hacer reformas políticas y D, separarse de la corona española. Muy bien, ¿qué pedía Vizcardo Guzmán de Italia? Porque el hombre lo había impulsado hasta Italia, imagínate.
¿no? Le habían quitado todos sus bienes. El hombre de muy joven tenía herencia de su papá, de su mamá. Entonces, que cuando alguien entra a la religión, aparte de ser una parte de una orden religiosa, tus herencias, si te voy a dar algo tu papá o tu mamá, ¿no? Tu terreno, no sé, casas, ¿bien? Pasa a la orden religiosa, pasa a la iglesia. Es que nuestro amigo Vizcardo se había quedado en nada. Por eso estaba muy molesto para algunos historiadores, ¿no? ¿Qué dicen ustedes, jovencitos, que era clave? Claro, o sea, no estaba asadazo, o sea, no el hombre, ¿no? Quería separarse de España, definitivamente, ¿no? Mandaba constantemente cartas, ¿no? Porque él pensaba que cuando nos separemos de España, él podía venir y recuperar, pues, sus herencias, sus propiedades, ¿no? O su institución podía volver al país, como eran los jesuitas. Y efectivamente volvieron, pero los jesuitas actualmente están en el país. Vamos a la pregunta 4. Vamos a la pregunta 4 con Isaac. ¿Nos apoyas, Isaac? Sí, profesor. Para Hipólito Unanue, la denigración de la condición humana del indio y de la geografía de América por parte de los europeos fue debido Bien, puedes decir las alternativas también para todos, Isaac. A, al clima, B, a la esclavitud, C, al conocimiento y D, a su racionalidad. Muy bien. A ver, en esta época, chicos, también había una discusión acerca de por qué el americano, o sea, el indígena americano, era inferior al europeo. ¿Ya? Por ejemplo, algunos decían, a ver, por ejemplo, imaginemos, yo soy indígena. Ya, ¿por qué usted es de talla media? ¿Por qué usted mide 1,65 m? Bien, porque en su región las personas tienen esa talla porque son inferiores a los que viven en el norte. En el norte la gente es alta, ¿no? Además son blancos, y usted es cobrizo, es trigueño, ¿no? Y por eso ellos son superiores, por eso son más inteligentes. O sea, el asunto de la inferioridad del indígena por una cuestión de clima o una cuestión biológica. Hipólito Unanue rechaza esa tesis, diciendo, ¿cómo? Eso es un prejuicio realmente, eso, ¿no? El señor indígena no ha podido educarse porque no tiene las condiciones económicas para hacerlo, porque está en estado de semi-esclavitud, de servidumbre, está viviendo en las mitas, en la casa del hacendado, del corregidor, del terrateniente. Eso no es una situación de carácter biológica, ni que haya nacido en el sur, ¿no? Claro, como buscaban justificar algunos europeos en esa época. ¿Me pueden decir, jovencitos? Sí, pues hablaban cosas, bueno, pero ojo que ahora nos parece así, pero chicos, pero en esta época eran argumentos serios. Hay gente que pensaba así, ¿no? Imagínate eso, ¿no? Una situación terrible, pues pasaban otros antepasados. Entonces la clave la B, chicos. O sea, una especie de esclavitud había eso, ¿no? O de servidumbre, eso, ¿no? Muy bien, vamos a la pregunta siguiente con Franz. Franz nos apoya, también nos has escrito. Las diversas ideas propuestas dentro del periodo ilustrado rechazaron A, las reformas borbónicas, B, la emancipación criolla, C, las ideas escolásticas, D, la ciencia como saber. Muy bien, los ilustrados, sean los reformistas o los separatistas, sea Hipólito Unanue, sea Bajija y Carrillo, o Torriel Rodríguez de Mendoza, o Vizcardo y Guzmán, generalmente se enfrentaban contra quienes en el Perú, por ejemplo, ¿no? San Marcos, no todos eran reformistas, no todos eran ilustrados o eran emancipadores, ¿no? Muchos hasta denunciaban, decía, oiga, este señor Baquija no para leyendo Rousseau, ¿ah? Vamos a acusarlo a la Santa Inquisición. Claro. ¿Contra quiénes paraban ahí mechándose, peleándose? Versus escolásticos, ¿no? Claro, porque había sacerdotes, había teólogos, que tenían títulos nobiliarios, tenían haciendas, tenían propiedades, tenían dinero, tenía privilegios, y obviamente para nada les parecía gracioso que pues nos separemos, porque sabían que iban a perder todo. Eso que ustedes saben que en el Perú, pues, esta la independencia no fue de golpe, ¿eh?
No que fue que en 1821 pues ya nos fuimos independientes, ¿no? Fue un proceso que duró pues décadas, dicen algunos. Bien, chicos, nos vamos a la pregunta 6 con Lisette. Lisette, ¿nos apoyas? Ah, le toca una lectura, Lisette. A ver, Lisette, por favor. Sí, ya, para Herrera, la razón no consistió solo en el uso del logos, sino que era además una razón que se fundaba en la voluntad, que se reforzaba en un contenido ético y que tenía un sentido utilitario desde que se presentaba la razón que le obedecía en la utilidad. Una autoridad que obliga al ciudadano en lo íntimo de su conciencia, de la que se siente realmente súbdito y de quien tenga una dependencia necesaria. Herrera, 1929-83, según nuestro personaje, la vida del hombre se mueve dentro de un mundo ordenado, superior a las determinaciones de la voluntad humana y en donde la libertad no consiste sino en el derecho que cada uno le corresponde para hacer respetar en el cumplimiento de un destino moral. Por ello es que planteaba el derecho de dictar las leyes, pertenece a los más inteligentes, a la aristocracia del saber creada por la naturaleza. Muy Herrera. bien, muy bien, gracias. Entonces, este es un texto de un autor llamado Iwasaki sobre el pensamiento de Bartolomé Herreras. ¿Bien? ¿Qué nos dice sobre Herrera? A ver, para poder entenderlo mejor a Bartolomé Herrera, a este pensador conservador, ¿no? De inicio de la República. Para Herrera, la razón no consiste solamente en el uso del logos. ¿Qué se entiende por logos? O sea, el discurso, ¿no? El usar bien el lenguaje. Claro, pues nosotros hemos tenido un político peruano que era muy bueno usando el discurso, ¿no? Que dice que cuando la gente lo escuchaba se quedaba nada, voto por ti, por favor. ¿Quién era ese personaje? A ver, chicos, claro, ese no. Y dicen pues que está, eh, algunos sospechan, ¿no? Que está vivo, ¿no? Bien, entonces, dice acá este autor, ¿no? Dice, la razón no consistió solamente en el uso del logos, sino que era además una razón que se funda en la voluntad, que se reforzaba en un contenido ético. O sea, no es una cuestión puramente de discurso, ¿ah? Decía Herrera, sino es una cuestión también tiene que ver con el asunto moral. Tiene un sentido utilitario de que se presenta la razón a la obediencia y la utilidad. Claro, para un cristiano, pues no solamente es una cuestión de lectura de la Biblia, lo que dice el Papa y los obispos o de los documentos de la iglesia, sino la obediencia a las normas que nos plantean la institución a la cual le consideramos una autoridad. Una autoridad que obliga al ciudadano en lo íntimo de su conciencia de que se sienta realmente súbdito. Claro, en la iglesia había esa idea, ¿no? De una jerarquía y el que estaba en la parte inferior era una especie de súbdito, de la cual tenga dependencia necesaria. Según nuestro personaje, la vida del hombre se mueve dentro de un mundo ordenado. Claro, ¿no? Los católicos tenían esta idea, ¿no? Bueno, generalmente los cristianos, de que Dios no creó este mundo al azar, ni de manera caótica, sino que hay un orden, ¿no? Y en la sociedad hay un orden jerárquico. Hay hombres que han nacido para mandar y hay hombres que han nacido para obedecer. Supera la determinación de la voluntad humana y en donde la libertad no consiste sino en el derecho de a cada uno le corresponde para hacerse respetar el cumplimiento de un destino moral. O sea, hay que actuar de acuerdo a los preceptos que nos dan, pues, en el discurso o en el lenguaje. Por eso es que se planteaba el derecho de dictar las leyes pertenecen a los más inteligentes. Claro, ¿no? Claro, como hay un orden, en este orden, los que están arriba son los que tienen que mandar, son los que imponen las leyes. Y los que estamos abajo, obedecerlas. Muy bien, chicos, eso es lo que nos dice este texto. A ver, sigamos a ver con las preguntas, pero vamos a hacer la lectura de este textito también me parece muy interesante. A ver, Lisette misma que ha estado apoyando la lectura, por favor, Lisette. Sí. Soberanía de la inteligencia. El poder para los más capaces. Cada uno debe respetar el cumplimiento de un destino moral. Hay un principio de autoridad que obliga al ciudadano en lo más íntimo de su conciencia a cumplir con la razón. La razón no solo es teórico, sino tiene una inclinación moral. Muy bien, entonces la razón para el pensamiento de Herrera no solamente es una cuestión de discurso, de argumentación, ¿no?
de exposición, de convencimiento, sino también de hacer acciones, ¿no? De someterse a la autoridad de la iglesia. Y nos vamos a las preguntas. A ver, Gianluca, ¿nos apoyas con la pregunta 6, por favor? Claro, profe. Si asumimos, junto con Bartolomé Herrera, que la historia tiene una razón de ser, providencialismo, todos podríamos saber el devenir de la historia. A, sí, pues todos poseemos alma. B, no, ya que no existe un destino prefijado. C, no, pues solo los más sabios podrían entender a la historia. O D, sí, en tanto que el logos es comprensible para todo ser humano. Muy bien. A ver, ¿qué dicen ustedes, chicos? Bartolomé Herrera, este obispo católico, que era líder de los conservadores, le dice, en base a su concepción providencialista, ¿no? La idea de que Dios ya sabe lo que va a pasar en la historia. Hay leyes que le ha puesto, ¿no? La pregunta es, ¿todos podríamos saber este devenir, esta providencia de la historia? ¿Cuál es su respuesta, a ver, jovencitos? Si pensásemos como Bartolomé Herrera, obviamente. La C, ¿Cuál es la profe. respuesta? C. La No, pues C. solamente los sabios solamente lo pueden entender. Usted no entiende, así que pues obedecen nada más. Ese es el pensamiento conservador, ¿no? Autoritario, jerárquico, ¿no? Muy bien, chicos. Vamos a la pregunta 7 con Mauricio. A ver, Mauricio. Según el análisis del autor, Bartolomé Herrera usó el logos no solo como instrumento de raciocinio, sino como A, como guía de acción ética, B, como estudio o tratado, C, como estudio de las pasiones, o D, como voluntad irracional. Muy bien, excelente. Bartolomé Herrera entonces solamente dice este asunto es un discurso nada más, o una filosofía muy interesante, muy lógica, ¿no? O es un asunto también de hacer las cosas así. Dicen ustedes, chicos, a ver. Yo creo que la La A, claro, eso, ¿no? Es la A, efectivamente, eso, ¿no? Bien, tienes que hacerlo así, eso, ¿no? Obedece, gente, eso. Entonces hay una concepción, ¿no? Jerárquica, o hay un orden en este mundo, eso, ¿no? Yo me veo que nací pobre y tengo una vida en la pobreza, pues tengo que vivir así. No, tenemos que sacar la pobreza, eso va en contra del orden de la naturaleza. Ese es el pensamiento conservador. No, vamos a la pregunta 8 con Ruth. ¿Nos apoyas, Ruth? Para Benito Lazo, los conservadores recurren a medios que niegan el principio de libertad. ¿Cuál no sería uno de ellos? A, fuerza, B, ignorancia, C, soberanía, D, desmoralización. Muy bien, a ver. Benito Lazo acusa a los conservadores, ¿no? Bien, en la colonia, ¿cómo hacían para que los indígenas no puedan ser libres realmente? O las personas en estado de opresión. ¿Qué es lo Dejarlos que en la hacían? ignorancia. Claro, ¿no? Déjalos en la ignorancia, pero también usaban la fuerza, ¿o no? Por ejemplo, recuerdan en la revolución de Tupac Amaru, ¿o no? Usaron la fuerza ahí. También buscaban desmoralizar al pueblo, ¿no? Diciéndole, oye, ustedes realmente son inferiores, acepten su realidad, ¿o no? Claro, ¿no? Entonces acá no tiene nada que ver soberanía, esos otros asuntos. Bien, entonces la clave es la C. Muy bien, chicos, hasta acá nos quedamos. Muchas gracias a Gianluca, siempre participas muy bien, Mauricio también, Ruth, Isaac, también muy buena participación, Franz, Lisette, y a todos los chicos que lo estoy viendo también acá en el chat y también están con nosotros a Camila también, Camila pues también participando muy bien. Bien, bien chicos, ahora sí, nos despedimos. Hasta la próxima clase, jovencitos. Y nos despedimos también de la señorita Lady Padilla. Hasta la próxima, señorita Lady. Chao, Ruth. Hasta luego, profe. Chao. Chao, Lucas. Hasta luego, Chao, jovencitos. profe, cuídese. Mauricio. Chao, Isaac. Feliz Chao, noche. Franz. Chao, Lisette. hasta luego, profesor, muchas gracias. Chao, Camila. Chao, Ruth. Chao, profesor. Chao, chicos. Muy bien. Hasta luego. Nos vemos, profesor. Hasta luego. Cuídese mucho. Gracias. Nos vemos, Lady. Hasta luego. Gracias también. Nos vemos, Chao. profesor. Gracias.
Bien, jovencitos, hemos llegado al final de nuestra clase del día de hoy, viernes. Sí, si tiene alguna preguntita, por favor, tenemos algunos minutitos todavía. Muy bien, señorita Camila, hasta mañana, cuídese mucho, nos vemos. Hasta mañana, mis cuidados. Muy bien, Ruth, muchísimas gracias.